Bienvenidos a nuestra siguiente presentación sobre las 7 alianzas bíblicas. Empezamos con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Hoy encontramos la alianza con Noé. Empecemos contando la historia de una mujer y un hombre de gran fe. A finales del siglo IV, una mujer vivía en el norte de África, en lo que es hoy Algeria, y encontró la felicidad verdadera. Esta felicidad no la encontró en su esposo, ni en sus trabajos, ni en placeres sociales y sabores mundanos. Ella simplemente descubrió el cristianismo y entregó su vida al Señor. En esta época, el Imperio Romano estaba llegando a su fin. El cristianismo había sido adoptado como la religión oficial del imperio y crecía rápidamente desplazando a los dioses paganos. Templos a Mercurio y Venus eran reemplazados y convertidos en iglesias cristianas. Las arenas de combate de los gladiadores eran gradualmente cerradas. Las minas de Roma llenas de esclavos eran clausuradas poco a poco. La conciencia global del imperio cambiaba de ser un mundo guerrero y conquistador a entrar en una visión cristiana de paz y armonía. En este ambiente de evolución radical, esta mujer trató de cambiar la mente de su familia y los trató de entrar en la verdad de la fe católica. Pero su esposo resistió sus esfuerzos hasta el día de su muerte. Mientras tanto, su hijo seguía la influencia de su padre y veía el cristianismo y la vida piadosa de su madre como fábulas de niños. Este joven fue enviado a la prestigiosa Universidad de Cartago a estudiar leyes. Él sobresalió en todas sus obras, pero al separarse de su familia y encontrar la libertad absoluta a los 17 años en un ambiente permisivo donde aún se toleraban las prácticas paganas, el joven dedicó sus próximos años a cultivar una vida de exceso y placeres. Este joven era nada menos que el gran doctor de la fe, San Agustín de Hipona, y su madre, la gran Santa Mónica. San Agustín ha sido llamado el primer hombre moderno, y al ver su vida nos asombramos que él encarna los ideales del mundo clásico y los extiende hacia el individuo para vivir una vida de plenitud. Pero antes que éste llegara a ser en el estado elevado que hoy lo consideramos, él dedica su juventud a placeres del mundo y del cuerpo. Mientras estaba en la universidad, sus conquistas carnales son épicas. Agustín cae bajo el peso de la carne y en su juventud engendra a un niño de las uniones ilícitas. Con el tiempo, sin embargo, las oraciones de Mónica son escuchadas y Agustín experimenta una conversión que ocurre gradualmente y recordamos sus famosas palabras: Señor, dame la castidad y santidad, pero no todavía. Agustín aún no estaba listo para entrar en el descanso y la paz de Dios. Ahora regresamos a nuestra historia de Génesis, el diluvio y Noé. Pero antes que entendemos esta historia del arca, hay que ver cuáles fueron los eventos que llegaron a la tierra a recibir el castigo del diluvio. Todo empieza desde la primera generación de los hijos de Adán y Eva. Después del exilio del Edén, vemos cómo los primeros padres tienen hijos, pero no vivirían en armonía. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Después de ofrecer sacrificios a Dios, Caín es reprochado por Dios y su ofrenda es despreciada. La Biblia menciona que Abel había presentado los primeros frutos de su rebaño como sacrificio, mientras que Caín solo presenta frutas de la tierra. La implicación es que Abel ha dado lo mejor que posee, mientras que Caín ha dado cualquier cosa. Dios cuidadosamente rechaza la ofrenda de Caín,
pero lo educa que el rechazo es producto de sus propias acciones. Génesis 4:6 contiene una de las frases más importantes para nuestro desarrollo espiritual. Aquí Dios habla y dice: si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Esta enseñanza las repite el primer Papa Pedro en su primera carta cuando dice: estén vigilantes porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Desafortunadamente, la humanidad, empezando con Caín, no hace caso a las enseñanzas de Dios y en cambio vemos las acciones de Caín que son del despertar la envidia, el orgullo herido y termina asesinando a su propio hermano. La caída de Caín tiene fuertes paralelismos a la caída de Adán. Después de su pecado, Caín se encuentra con Dios, igual que su padre Adán. E igual que Adán, Caín no pide perdón y no busca la misericordia de Dios. En vez, Caín expande el pecado y esta vez le miente a la cara de Dios directamente cuando éste le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él contesta: no lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Estas palabras de soberbia y rebeldía se exponen en contraste directo a las enseñanzas de Cristo, quien nos educa quién es nuestro hermano, al narrar la parábola del buen samaritano. El samaritano de dicha historia actúa como un anti-Caín. Él tiene misericordia por un extraño, mientras que Caín odia a su propio hermano de sangre. El buen samaritano le restaura la vida al pobre que está tirado en el suelo y lo monta sobre su burro, mientras Caín le quita la vida a Abel y lo devuelve a la tierra. De hecho, en la historia del buen samaritano está expuesta en breves imágenes la caída de la humanidad y la restauración de ella. La víctima del ataque le roban de la ropa y termina desnudo y medio muerto. El samaritano le devuelve su humanidad y lo rescata en su estado caído, así como Jesús nos rescata de nuestro estado caído. El samaritano le cubre las heridas con vendas. El lenguaje es similar a Génesis, cuando Dios viste a Adán con ropa después de la caída. El samaritano le sana las llagas con aceite y vino. Y recordamos de los dos elementos de la sanación de la iglesia: aceite para la unción de los enfermos y el vino eucarístico que nos devuelve la vida eterna. Finalmente, el samaritano lo coloca sobre su burro y lo trae a una posada. En palabras paralelas a la entrada triunfal de Jesús, quien entra a la ciudad de Jerusalén montado sobre un burro y se dirige directamente a la posada de su padre, que es el templo. De tal manera que las acciones de Caín están expuestas en contrastes directos a las enseñanzas de Cristo, y en cierta forma Caín se convierte en el primer prototipo del anticristo. Vemos en las siguientes líneas una descripción de Caín que une a la figura de este con la del Apocalipsis del Anticristo. Después de la caída de Caín, Dios decreta su sentencia, que es el exilio. Igual que sus padres, quienes son expulsados del Edén después de pecar, ahora Caín sufre la misma sentencia y es expulsado de las tierras al este del Edén. Pero en un acto de cobardía, Caín le ruega a Dios que este castigo es más de lo que puede soportar un hipócrita, y le pide misericordia a Dios. Y Dios, siendo Padre, se compadece de él. Y para prevenir que otras tribus maten a Caín, Dios le coloca una marca. Esta marca la interpretamos como una señal en su frente que lo indica como un protegido de Dios, pero a la vez revela su crimen. Así, Caín se une al otro personaje de la Biblia que luce una marca en su frente que indica su estado caído, y este es la bestia de Apocalipsis 13:16, que es señalada con un número 666.
Pero notamos que la bestia de Apocalipsis obliga a que sus seguidores también marquen sus cuerpos con la misma señal en la mano derecha o en la frente, y dice que nadie puede comerciar si no está marcado con la señal de la bestia. De esta manera, la bestia de Apocalipsis busca cómo engendrar una raza de seguidores que están en posición directa contra los hijos de Dios, quien también lucen una marca, un sello. Pero este sello, esta marca de los hijos de Dios es la marca del Cordero. Inmediatamente después de narrar los episodios de la bestia y los seguidores que están sellados con la marca de ella, Juan en Apocalipsis menciona las turbas de multitudes que han sido salvados y ellos están sellados en la frente con la marca del Cordero y el nombre de su Padre. De hecho, el juicio final no empieza hasta que Dios ordena a sus ángeles estas palabras: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Nos preguntamos cuál es esta marca de los servidores de Dios, ya que explícitamente anteriormente hemos visto la marca de los que siguen a la bestia, que es el número 666. Pero nos preguntamos cuál es la marca de los servidores de Dios, y encontramos las respuestas en la descripción de dicha marca en el libro del Antiguo Testamento del profeta Ezequiel. Aquí leemos el juicio contra la idolatría de Israel, que termina en su destrucción y actúa como una profecía del juicio final. Y Ezequiel dice: recorre Jerusalén, marca con una cruz en la frente a los hombres que se lamentan y gimen por todas estas prácticas escandalosas. Una cruz marca la frente de los justos que serían salvados. Es esta cruz con la cual nosotros hemos sido sellados en nuestro bautismo y repetimos cada vez que nos persignamos y decimos: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos sellamos de nuevo con la señal del Cordero y de su Padre, y así demostramos que somos los seguidores del Cordero y no de la bestia, como lo fue Caín. Pero esta dualidad de la humanidad en convertirse en seguidores de Dios o seguidores del mal tiene su origen aquí en las primeras páginas del libro de Génesis. Después del exilio de Caín a las tierras del este, vemos cómo Adán y Eva tienen otro hijo, Set, quien reemplaza a Abel. Caín y Set eventualmente tienen sus propias familias y su propia descendencia. Y encontramos que sus hijos forman dos líneas representando la humanidad que han escogido seguir a Dios o seguir al mundo. Los descendientes de Caín se congregan en ciudades y se dedican a la música, a forjar el hierro y a trabajar en bronce. Es decir, se dedican a construir, al arte y al avance tecnológico. No que hay nada malo en la creación de sociedades avanzadas, pero vemos estas culturas en contrastes a los hijos de Set, quienes se dedican a trabajar el campo, siguiendo las enseñanzas de Dios de cuidar y de cultivar. En el proceso vemos cómo los hijos de Caín olvidan su unión con Dios y abandonan la moralidad natural de los humanos. El hijo de Caín es llamado Enoc. Él engendra al nieto de este, que es el violento Lamec. Lamec se destaca en ser el primer hombre en la Biblia en tomar a dos mujeres como esposas. Lamec introduce la poligamia a la humanidad y, matando a un hombre por herirlo y a un joven por golpearlo, destaca su arrogancia y su violencia. Y ahora
la maldad está abiertamente desplegada en el mundo con estos asesinatos de Lamec, quien en contraste a Caín, quien cometió el asesinato de su hermano en secreto, ahora Lamec comete asesinatos en público. Y lo que es más, la intimidad conyugal diseñada por Dios para que sea compartido solo entre un hombre y una mujer, ahora se convierte en un evento esencialmente público al compartirse con otros en el concepto de la poligamia. En contraste a esta civilización corrupta, violenta y polígama, encontramos a los hijos de Set, que llevan una vida en armonía que se despliega en contraste asombroso a la línea de Caín. Entre los descendientes de Set también está un hombre llamado Enoc, pero este es el primer gran santo de la historia bíblica. Es un hombre justo que conocemos poco de él, pero que es tan santo que Dios se lo lleva en cuerpo y alma al cielo. Pues leemos en Génesis 5:24, Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. Sencillamente desapareció. El otro descendiente de Set que nos llama la atención es otro personaje también llamado Lamec. Pero este es un hombre justo que se convierte en el padre del héroe de nuestra historia, Noé. Por lo tanto, aquí encontramos de las descendencias de Adán dos líneas que se desarrollan en ambientes diferentes con morales diferentes. La línea de Set son campesinos sencillos que aún preservan la moralidad básica de la humanidad y continúan en comunión con Dios, preservan la alianza de Adán con Dios. Mientras la línea de Caín se ha dedicado a crear obras y ciudades y en el proceso se han alejado de Dios y se ha perdido la semilla de la justicia. Este es un patrón que lo vemos desplegado a través de la historia humana. Mientras las sociedades humanas crecen y se desarrollan sus potencias artísticas, culturales y tecnológicas, muchas veces se separan de sus raíces espirituales. Y el resultado es una sociedad vacía de Dios, pero rica en substancias mundanas. Jesús mismo comprendía este fenómeno y vemos cómo su ministerio de 3 años se enfoca en traer el evangelio a aldeas y comarcas de Palestina. Jamás encontramos a Jesús predicando en las grandes ciudades de su época. Nunca visita Cesarea del Mar, donde vivía el procurador romano. Nunca viaja a Alejandría, en Egipto, a Atenas o a Roma. Incluso Jesús jamás visita la capital de Galilea, Séforis, donde residía permanentemente el rey Herodes. Esta era una gran ciudad con templos paganos y hasta una arena para el circo romano y los espectáculos de perversión que estos presentaban. Pero Jesús nunca predica en ella a pesar de estar localizada tan solo a 6 kilómetros de su pueblo natal de Nazaret. Su misión era entre los sencillos y los humildes, pues eran los más receptibles a las palabras de una nueva revelación. Esto lo encontramos aún hoy en día, pues vemos a un mundo complejo que aún sigue existiendo en una dicotomía entre los países avanzados y los países agrícolas del tercer mundo. Vemos cómo los mundos modernos de Europa, Asia industrial y el norte de América se han alcanzado enormes logros tecnológicos y artísticos, pero encontramos las iglesias de Europa vacías los domingos. Asia crece a pasos gigantescos en su desarrollo económico, pero carece de una cultura espiritual cristiana. Y mientras tanto, en Estados Unidos de América, el número de creyentes decade cada año y los porcentajes de cristianos comprometidos disminuye rápidamente.
En contraste, aquellos países ricos en creyentes, fervientes en su fe, donde está viva la fe católica, son aquellos países del mundo subdesarrollado, de Latinoamérica, África y Asia Menor. Los países más católicos con el número de practicantes más activos incluyen México, Argentina, Brasil y las Filipinas. Mientras igual los países con más conversiones al catolicismo hoy en día son los países de Subsahara de África y la India. Vemos en los escritos de San Agustín este dilema entre los seguidores del mundo y los seguidores de Dios, expresado vivamente en su obra La ciudad de Dios. Aquí San Agustín compara el desarrollo espiritual al vivir en la ciudad de los hombres, que es el mundo y sus placeres, o vivir en la ciudad de Dios, que es la vida enfocada en el espíritu y la paz que éste trae. Esta verdad la expresó vívidamente la beata Madre Teresa de Calcuta en su visita a la Universidad de Harvard en Estados Unidos en 1982. Al referirse de la sociedad moderna, dice: existe una terrible hambre. Tal vez no el hambre por un pedazo de pan, pero hay una terrible hambre por amor. Hay una terrible hambre por la palabra de Dios. Y es que tenemos que encontrar a Jesús para satisfacer esa hambre. Es la ausencia de Dios lo que causa una gran ansiedad en el alma. Esta ansiedad nos lleva a buscar la satisfacción en obras y acciones mundanas que satisfacen por un momento, pero luego dejan de brillar. Es este dilema de que el que trata de llenar su vida con placeres terrenales, pero nunca será satisfechos. Es esto lo que vemos en la descendencia de Caín, quienes se han apartado de la alianza con Dios y buscan cómo llenar esta inquietud con la construcción de grandes ciudades, con música, arte y tecnología. Aquí Génesis presenta no solo fragmentos de la historia primitiva de la humanidad, pero nos deja un panorama de cada uno de nosotros. Pues las páginas de Génesis nos advierten de no olvidarnos de nuestro Dios en tiempos de prosperidad y no sustituirlo con cosas terrenales. Tenemos dos maneras de vivir bajo la sombra de los hijos de Caín, quienes utilizan sus energías para edificar y hacer grandes obras y alabarse a sí mismo, o buscar la vida de sencillez en alianza con Dios, que es lo único que nos trae satisfacción completa. Todos deseamos la felicidad y creemos encontrarlas en diferentes maneras, pero la felicidad absoluta que se expresa como esa paz interior solo la encontramos en Dios mismo. Todas nuestras acciones que creemos nos traen placer son solo un intento de unirnos con esa ansiedad que deseamos, que es Dios mismo. C.K. Chesterton dijo famosamente: todo hombre que toca la puerta de un burdel está buscando a Dios. Pero jamás encontraremos la paz verdadera y la felicidad absoluta hasta que nos rendimos a la voluntad de Dios y vivimos en unión con Él. Es esta invitación al encontrar el alivio verdadero, el cual Jesús nos llama cuando en Mateo 11 dice: vengan a mí los que están cansados, llevan pesadas cargas y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que yo soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Desafortunadamente, vemos en la historia de Génesis que la humanidad no busca la presencia de Dios y en vez los hijos de Caín seducen a la línea de Set, y el resultado es que la memoria viva de Dios y su alianza casi se extingue entre los humanos. Uno de los pasajes más mal interpretados de la Biblia es Génesis 6:2.
Aquí se lee: los hijos de Dios se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Algunos leen las palabras fuera del contexto de la historia e interpretan que estas palabras literalmente que los hijos de Dios se refiere a los ángeles que bajan del cielo y tienen relaciones con humanos para producir una raza de gigantes. Pero el autor de Génesis no está diciendo esto del todo. Primero, desde un punto teólogo, es imposible aceptar esta interpretación de que ángeles se han procreado con humanos. Los ángeles son puro espíritu, creados y no poseen la habilidad de reproducción. De ser así, todo el drama de Génesis sería innecesario, pues Dios hubiera enviado a ángeles a poblar la tierra y ser fértiles y multiplicarse. El hombre es creado en semejanza de Dios y eso indica la habilidad de engendrar otras vidas y compartir del poder creativo del Creador, algo que los ángeles no pueden hacer. De hecho, en la Biblia vemos diversas apariciones de ángeles a humanos, incluso conocemos los nombres de 3 de ellos, Miguel, Rafael y Gabriel, pero en todos los encuentros con los ángeles jamás se les llama Padre, pues ellos no pueden ser padres naturales ni espirituales de nosotros. En contraste, vemos que el título de Padre es utilizado ampliamente en las historias bíblicas al referirse a los reyes de Israel, a los profetas, a los sacerdotes judíos y a los sacerdotes de la Iglesia de Cristo, pues ellos son los padres espirituales de aquellos bajo su cuidado. Así que vemos que la frase que los hijos de Dios tomaron las esposas de las hijas de los hombres se refiere a los hijos de Dios, es decir, los descendientes de la rama de Set, quienes aún preservaban la alianza verdadera y se casan con las hijas de los hombres, que son los descendientes de la rama de Caín, y han abandonado la intimidad de Dios para dedicarse a construir ciudades y glorificarse ellos mismos. Es un relato, un evento que lo veremos desplegado una y otra vez en las historias bíblicas, en la cual la unión conyugal con esposas inapropiadas trae la perdición del pueblo. En los siguientes capítulos veremos cómo Esaú, el hijo de Isaac, se casa con mujeres de Caná y pierde la bendición de su padre eventualmente. En la historia de Moisés vemos cómo los israelitas se unen con mujeres paganas en Moab y el resultado es una de las herejías más escandalosas de la Biblia, el pecado de Baal del Fogor, donde ciertos hombres tratan de practicar prostitución ritual con las mujeres paganas en frente del Arca de la Alianza. Y por supuesto, todos recordamos la historia del rey Salomón, quien a pesar de ser el hombre más sabio de la historia, cae en idolatría al adquirir esposas paganas, quien lo apartan de la alianza con Dios. Es una unión entre los siguientes de Dios y los siguientes del mundo, lo que finalmente lo corrompe y lo lleva a practicar la idolatría. Y esto es lo que está ocurriendo en Génesis. Y ahora vemos que los hijos de Set se han unido con los hijos de Caín y esto ha corrompido al mundo. Y luego Dios envía el diluvio para rescatar a la última familia fiel a su alianza. Y esta es la familia de Noé. En la historia de Génesis leemos cómo esta mezcla entre la descendencia de Caín y la descendencia de Set termina corrompiendo a toda la humanidad. Y el último ser fiel es el hijo de Lamec, Noé. Recordemos cómo el nieto de Caín era un hombre llamado Lamec, y este era un tirano polígamo y cruel, pero este segundo Lamec es un descendiente de Set y engendra a un hombre santo, quien en sus propias palabras nos dice que este servirá de consuelo en medio de nuestro trabajo y del cansancio de nuestras manos.
Es decir, que vemos a Noé como un prototipo de Cristo, pues estas palabras de Génesis 5:29 hacen eco a Mateo 11 que acabamos de escuchar cuando Jesús nos proclama: vengan a mí los que están cansados, llevan cargas pesadas y yo los aliviaré. Y sus almas encontrarán descanso. De hecho, la palabra Noé en hebreo literalmente significa descanso. A través de Cristo y el madero de la cruz, la humanidad es salvada. Pero anterior, el inicio del drama bíblico señala que a través de Noé y la madera del arca, la humanidad fue también salvada. Ahora entremos en la historia que todos conocemos y desmenucemos los elementos de esta breve narración para disfrutar de ella. Primero señalemos que la historia del diluvio es una historia que comparte enormes similaridades con leyendas del Medio Oriente antiguo, lo cual que indica aparentemente que sí hubo un evento cataclísmico en el pasado lejano en el cual una gran parte de la tierra fue afectada. Recordamos que aún estamos narrando historias poéticas de verdades que ocurrieron, pero utilizando lenguaje simbólico. El diluvio se describe como un evento global y para los habitantes que experimentaron el drama de tal inundación debió haber sido percibido como tal, como que si todo el mundo estaba cubierto en las aguas. Incluso hay muchos historiadores que opinan que los eventos del diluvio pudieran estar narrando los eventos relacionados con la creación del Mar Negro, que se conecta con el Mar Mediterráneo por unos breves estrechos. En tiempos antiguos, el pequeño istmo que separaba el mar Mediterráneo y el área de lo que es hoy el Mar Negro se rompió, y esto permitió que el mar entrara en la zona, inundando dramáticamente y rápidamente toda la zona. Para los habitantes del área, esto hubiera sido como que si todo el mundo se llenara de agua en muy poco tiempo. Vemos incluso la narración del diluvio que expresa que las aguas no vienen solo de la lluvia, sino también brotaron todos los manantiales del fondo del mar mientras se abrían las puertas del cielo. Así que las aguas del diluvio brotan por debajo de la tierra y caen como lluvia encima de ella. Este fenómeno está expuesto en términos de la cosmología antigua hebrea, que veía el mundo como encapsulado en una burbuja y cubierto por aguas en el firmamento y en las profundidades. Pero curiosamente apoya la interpretación moderna de una inundación masiva en el área del Mar Negro. Sin embargo, no son las explicaciones científicas lo que el autor de Génesis se interesa comunicar, sino las verdades que Dios desea revelar. Noé ha sido escogido para preservar la raza humana y la fauna terrenal. En una de las escenas bíblicas más conocidas encontramos a los animales terrestres entrando en el arca de 2 en 2. De todo ser que respira y vive entraron con Noé en el arca en fila de 2 en 2, dice Génesis 7:15. 7 días después, las aguas empiezan a caer sobre la tierra, mientras el arca preserva la vida en su interior. 7 días que nos recuerdan el proceso de creación, y lo que está ocurriendo en este episodio es la creación de un nuevo mundo. Así como en el séptimo día Dios descansa, en el séptimo día la creación entra en la presencia de Noé, cuyo nombre recordamos significa descanso. Las aguas cubren el mundo y matan a todo ser viviente que respira. En contraste al proceso de creación, cuando Dios sopla vida sobre la creación, ahora el aliento de vida es sofocado. Es un proceso de anticreación para luego empezar de nuevo con un mundo refrescado. Mientras el mundo está cubierto de aguas y la vida terrestre se ha apagado excepto por los habitantes del arca,
Dios, dice Génesis, hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas descendieron. Notamos que la palabra viento en hebreo es ruah y es la misma palabra que se utiliza para decir espíritu. Así que las palabras que se unen al inicio de la creación cuando dice el espíritu, el ruah, aleteaba sobre la superficie de las aguas, ahora es este viento, este ruah, este espíritu, lo que causa que las aguas desciendan y permite que la vida regrese al mundo. Es una nueva creación. En la historia de la creación, la tierra se forma de las aguas prehistóricas y ahora, en la historia de Noé, la tierra sale de nuevo de las aguas. Noé se presenta con dominio sobre los animales del arca, como Adán tenía dominio sobre las bestias del Edén. Adán encontraba todas sus necesidades corporales satisfechas en el jardín y ahora Noé tiene acceso a suficiente comida y el arca es un mini Edén flotando. Dios instruye a Adán ser fecundos y multiplicarse. Y estas son las instrucciones al salir del arca: crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. El arca, pues, es una extensión del Edén. Y recordamos cómo el jardín del Edén era un microcosmo del universo y por lo tanto una representación terrenal del templo de Dios en los cielos. Así, el arca de Noé es también un templo. Vemos los detalles de la construcción del arca, que tenía un primer piso, un segundo y un tercero. Estos triples niveles del arca le recordarían a la audiencia judía de la estructura del templo de Salomón y la tienda del encuentro donde se guardaba el arca de la alianza. Ambos eran los templos de Dios en la tierra y estaban divididos también en 3 secciones. La parte exterior donde el pueblo se congregaba, el interior donde permanecían los sacerdotes y el interior profundo donde se guardaba el arca de la alianza y donde solo podía entrar el sumo sacerdote y solo una vez al año. De hecho, el lenguaje utilizado para narrar las dimensiones del arca, el largo, lo ancho y lo alto, son palabras que se repiten para describir las medidas del templo de Dios en la tierra que construye Salomón. Además, vemos cómo el arca de Noé contiene una sola puerta, igual que el templo de Salomón tenía solo una sola puerta, pues estaban recordando al jardín del Edén que tenía una sola entrada. Igual, al narrar las visiones del templo celestial de Dios según Ezequiel y luego el libro de Apocalipsis, vemos gran énfasis en las dimensiones de estos. Y en el libro de Apocalipsis descubrimos que el templo de Dios celestial es el cielo mismo, la propia ciudad, la nueva Jerusalén, que mide igual de largo, de ancho y alto, es decir, el templo definitivo de Dios es esencialmente un cubo. A esto encontramos referencia en la carta a los Efesios, quien nos invita a conocer el amor de Cristo y comprender su longitud, altura y profundidad. Es decir, que encontrar y entender el amor de Dios es compartir de su morada, es vivir con Él junto en el templo, es regresar al arca de Noé y vivir en armonía, es regresar al Edén y vivir bajo la alianza de Dios. Por lo tanto, el arca de Noé actúa como un preámbulo a este templo celestial al cual añoramos entrar y el cual es un regreso al Edén. Pero el arca no se identifica como un templo flotante exclusivamente por sus características físicas. Lo que hace al arca un templo es Noé mismo, pues él es un sacerdote de Dios.
Vemos el papel de Noé como sacerdote en las instrucciones de Dios a él, que le indica que lleve consigo un par de cada especie de animal, pero le indica también que lleve 7 pares de aquellos animales puros. Señalamos que los animales puros son aquellos animales que se ofrecerían como sacrificio, y por lo tanto saber cuáles son los animales puros requiere conocimiento litúrgico, y podemos descifrar que Noé es un sacerdote que Dios ha rescatado para continuar la alianza con la humanidad. Incluso después del diluvio, la primera acción de Noé es ofrecer un sacrificio de gratitud. Recordamos que el papel primordial de un sacerdote es ofrecer sacrificios. Y así vemos a Noé como el sumo sacerdote de una nueva humanidad después del diluvio. Pero detrás del drama del diluvio vemos expuestos los elementos de un drama mayor, el drama de la salvación de cada uno de nosotros. Pues en las aguas del diluvio están expuestos los elementos del sacramento del bautismo. Así como las aguas del diluvio limpian al mundo de la maldad, las aguas bautismales limpian a cada alma del pecado original. En las palabras de San Agustín, la familia de Noé fue salvada por las aguas y por la madera del arca. Así, la familia de Cristo es salvada por las aguas del bautismo y el sufrimiento en la madera de la cruz. Vemos, por lo tanto, la purificación del mundo en el diluvio es un proceso de 40 días. Aquí hay que pausar y señalar la importancia de los números en la literatura hebrea. Cada número tiene una representación simbólica importante, y vemos, por ejemplo, cómo el número 3 es indicativo de Dios mismo. Santo, santo, santo. Cada vez que escuchamos el número 3 en la Biblia tenemos que pensar inmediatamente Dios y su presencia. Además, vemos cómo el número 4 es la representación de la tierra, el mundo. 4 representando los 4 puntos cardenales del planeta. Y así vemos cómo esto se elabora, y vemos cómo la unión entre Dios, representado por el número 3, y la humanidad, el mundo, representado por el número 4, forman juntos el número 7, que es el número de alianza. Y es así como vemos, recordando que el número 10 es un número de juicio, de leyes, de reglamentos, y aplicados hacia el mundo, interpretados por el número 4, vemos que la unión de 10 por 4 forman en la literatura hebrea 40, que es un período de juicio, un período de sufrimiento, de tribulación, preparación y santificación que encontramos múltiples veces en la historia bíblica. 40 años en el desierto para purificar a Israel de sus influencias egipcias. 40 días de ayuno por nuestro Señor en el desierto en preparación para su pasión. 40 años desde la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén por las fuerzas romanas. Pero nos llama la atención de que aunque el diluvio propio dura 40 días, Noé, su familia y los animales del arca pasan un año entero dentro del arca. En el contexto del arca como un templo y Noé como sumo sacerdote, vemos el tiempo de un año dentro del arca, por lo tanto, en términos litúrgicos. Y podemos decir que Noé ha dedicado un año completo al servicio de Dios. Así nosotros hemos estructurado, por lo tanto, un calendario litúrgico de un año, también siguiendo movimientos solares y terrestres, de los cuales celebramos la Pascua, la resurrección, ascensión y la venida de Pentecostés, basándonos también en los calendarios judíos, que eran un ciclo
de un año y en el calendario litúrgico católico termina con la fiesta de Cristo Rey. El Arca de Noé actúa como un prototipo de la Iglesia de Cristo. Incluso recordamos la historia del cristianismo y vemos cómo los franciscanos, quienes evangelizaron a las Américas, bautizaban a los indígenas recién convertidos de 2 en 2, pues recordaban el bautismo con los eventos del diluvio y la iglesia como el Arca de Noé. No es por lo tanto sorpresivo ver que nuestros templos católicos clásicos contienen en sí imágenes marítimas que en un nivel básico nos recuerdan a Jesús y su banda de pescadores, pero en un nivel teológico también están haciendo referencia al Arca de Noé. En nuestros templos encontramos un edificio principal denominado la nave. Y en las catedrales góticas, la figura del barco se extiende a obras maestras en piedra. Una de ellas, la más vívida tal vez, Notre Dame de París, que la cual actúa como literalmente un barco navegando en el río Sien de esta bella ciudad. Estas imágenes de nuestros templos como arcas continúan hasta hoy en día y lo vemos representado en la importante iglesia de Arca Pana que mencionamos en nuestra lección anterior, que es el barco estilizado, construido por Juan Pablo II en contra de las fuerzas del ateísmo comunista europeo. Pero después del diluvio, los 8 sobrevivientes del diluvio forman una alianza con Dios. Y ahora una familia se extiende en comunión íntima con su Dios. El número 8 es el símbolo de la totalidad, y es decir que ellos son representantes de una profecía que eventualmente todos los hombres entrarían en esta misma intimidad. Dios marca esta alianza con un arco iris en las nubes. Pero en el lenguaje original tenemos que recordar que el arco se refiere también a un arco de cacería, que Dios lo guarda en el cielo. Es el arma de Dios. Es este mismo arco el cual lo encontramos en el cielo reposando sobre el trono de Dios, ya que en Apocalipsis 4 leemos la descripción del trono de Dios y dice: vi un trono colocado en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado parecía de jaspe y cornalina, y un arco iris de color esmeralda rodeaba su trono. Dios guarda la promesa a Noé por perpetuidad en su trono celestial, y esta señal es también su arma destructora preservada ante el trono de éste. Finalmente la humanidad puede empezar de nuevo en un mundo recién purificado. En este nuevo mundo restaura al hombre con dominio sobre la tierra igual que Adán, pero igual que Adán, Dios establece límites sobre este dominio. A Adán le prohíbe comer del fruto del árbol prohibido y a Noé le prohíbe tomar de la sangre de los animales terrenales. Los judíos creían que el alma residía en la sangre y por lo tanto ingerir la sangre de animales era participar de la naturaleza de ellos y era un proceso de dehumanización. Esta enseñanza la expresa vívidamente el libro de Levítico cuando advierte: si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esa persona que come sangre y la exterminaré, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Son estas enseñanzas por las cuales los judíos vieron la promesa de Jesús en Juan 6 tan escandalosa, cuando él dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, y el que coma de ella vivirá para siempre. En cierta forma, la enseñanza levítica de que el alma reside en el sangre tiene un elemento verdadero, teológico y profético, pues la sangre de Cristo es la que tomamos y así nosotros consumimos la sangre de Él
y compartimos de su naturaleza. Al salir del arca, Noé parecía listo para vivir en armonía y recrear el Edén. Desafortunadamente encontramos los mismos errores de los primeros padres repetidos en la familia de Noé y ahora son amplificados en su desgracia. Noé continúa su vida de agricultor, pero al cosechar el vino, él cae en embriaguez y termina desnudo. Mientras tanto, su hijo Cam aprovecha la debilidad de su padre y comete un acto tan escandaloso que el autor de Génesis tiene que esconder el evento en lenguaje críptico. La traducción moderna dice: Cam vio la desnudez de su padre. Por este acto, al despertarse, Noé maldice no a Cam, sino al hijo de éste, y dice: maldito sea Canaán, será esclavo de sus hermanos. Estas palabras parecieran exageradas por un acto de ver a su padre desnudo, algo que en una cultura agrícola primitiva probablemente la desnudez no tenía gran importancia. Es por lo tanto que detrás de las palabras nebulosas de este episodio se está narrando otro evento espantoso, que es este. Cam se aprovechó del estado de embriaguez de su padre y usó el momento para violar a su propia madre. De hecho, la expresión ver la desnudez de un familiar es un eufemismo bíblico para decir tener relaciones sexuales con un pariente cercano. Y así lo describe Levíticos 20. La violencia sexual no es nada nuevo en el mundo. Y en el mundo antiguo, esta era usada para establecer predominio sobre los otros. En el caso de Noé, su hijo Cam aprovecha el estado de embriaguez para usurpar a su padre como jefe de la tribu y destaca su papel al tomar posesión de la mujer del jefe del grupo. Este es un patrón que se repetirá en los libros bíblicos. Más adelante, en Génesis 35, leemos cómo el hijo del patriarca Jacobo también ofende a su padre al acostarse con una de las concubinas en un esfuerzo de usurpar el papel de jefe de la tribu. Pero el episodio más doloroso es el del rey David y su hijo Absalón. El joven Absalón organiza un golpe de estado contra su propio padre y después de derrocarlo, él levanta una tienda de campaña enfrente de todo el pueblo de Jerusalén y ahí viola públicamente a las concubinas de su padre. Leemos en el segundo libro de Samuel: instalaron pues una tienda en la terraza del palacio y ante los ojos de todo Israel, Absalón se unió con las concubinas de su padre. De esta manera, él intenta ser reconocido como el nuevo jefe y guardián del pueblo. Así, Cam intenta usurpar a su padre Noé, pero el resultado en estas acciones diabólicas es la ruina del malhechor. Y la caída de Adán es repetida en Noé, quien como Adán se encuentra en un estado de desnudez y vergüenza, y el pecado traería serias consecuencias. Adán cae por comer una fruta y ahora Noé cae por tomar del jugo de una fruta. Noé despierta de su embriaguez y extiende una maldición contra el hijo de Cam cuando dice a Canaán: maldito eres. Este evento tiene lógica al realizar que Canaán es el producto de la unión ilícita entre su padre y la esposa de Noé, que es su propia madre. Luego sus descendientes, los cananitas, se convierten en los enemigos principales de Israel, y hay que señalar que una de las prácticas aborrecibles de este pueblo era el incesto materno que ellos practicaban. Cam también es el padre no solo del pueblo de Canaán, pero además de los otros enemigos históricos de Israel: Egipto, Babilonia, Asiria y los filisteos. Entre sus descendientes figuran las ciudades de Sodoma y Gomorra.
Los hijos de Noé se dividen en 3 ramas que poblarán el planeta. Los hijos de Cam cubren el Medio Oriente y África. Jafet y su descendencia se extiende sobre Europa. Mientras tanto, el hijo mayor, Sem, es el protagonista del resto de la historia bíblica. La descendencia de Sem cubre Arabia y Asia. En total, los miembros de los descendientes de Noé mencionados suman 70 naciones. Este es el número representante de la totalidad de la humanidad y se despliega en el Nuevo Testamento cuando Jesús envía a 70 discípulos a predicar, es decir, a llamar al mundo entero. Sem es un hombre justo, quien recibe la bendición de su Padre y a través de él la alianza con Dios continúa. Son el linaje de Sem, el cual nos interesa, pues sus descendientes forman lo que son la raza del pueblo escogido, Israel. Cuando nos referimos a los judíos, los llamamos semitas, en una relación al ancestro original que es Sem. Además, entre los descendientes de Sem está el personaje Eber. Vemos hoy en día un sinónimo del pueblo judío, no es solo semitas, sino también hebreos en honor a este antiguo Eber. De aquí en adelante el drama bíblico se enfocará en la historia de Sem y sus descendientes. La bendición y la promesa de Dios continúa a través de esta línea y es notable que la palabra Sem significa nombre, mientras la familia de Sem es bendecida con el nombre y la promesa, los descendientes de Cam buscan cómo crear por sí mismo este estado privilegiado y tratan de hacerse un nombre para ellos mismos. Buscan la fama, un nombre de importancia en obras terrenales y disponen construir una torre como muestra de su grandeza. Una vez más, la humanidad está tratando de exaltarse a sí misma con grandes ciudades y grandes obras y buscan reemplazar a Dios con sus logros. Esta es la Torre de Babel. De hecho, la Torre de Babel es un templo pagano, elevando el estado humano y creando del hombre un Dios. El primer pecado de Adán se está repitiendo. Contra esto, el Dios verdadero interviene una vez más, pero en vez de destrucción total, simplemente les confunde las lenguas y el resultado es la dispersión de la humanidad. Esta confusión de las lenguas no sería remediada hasta la venida del Espíritu Santo, cuando en el día de Pentecostés los apóstoles hablan con el don de las lenguas y todos presentes les entendían en su idioma. La historia del diluvio es una extensión de la caída del hombre. Por orgullo el hombre pecó inicialmente y en su orgullo trató de reemplazar a Dios con sus propios logros. Sin embargo, el drama de la historia señala que todos los esfuerzos por buscar grandeza no eran más que esa ansiedad que guarda cada alma, que es la búsqueda por Dios y su deseo de unirse con Él. Por lo tanto, nos deja mucho que pensar el ejemplo no solo del pueblo judío y su historia primitiva, sino la vida del gran San Agustín, quien después de años de buscar la paz en placeres mundanos, en mujeres, en juegos y vicios, termina rindiéndose a la voluntad de Dios. Y por fin, a los 43 años de edad, abandona totalmente su vida pecaminosa y se entrega completamente a Dios. Y llega a la conclusión maravillosa expresada con esa frase tan famosa: nos has creado para ti, oh Señor, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti. Y ahora concluimos con una alabanza a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.